Sí, Francisco. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Francisco. Dice que tengo una duda. Dígame. Según tengo entendido de que en el siglo tercero antes de Cristo se tradujo la Biblia hebrea al griego Ajá. y se agregaron los deuterocanónicos. Estaba viendo que el libro de sabiduría fue escrito a mediados del siglo primero, algo así dice mi Biblia. Permítame un momentito, Francisco, que me está saliendo una información que tengo que verificar. Permítame un momentito. Ah, va. Permítame un momentito. Es que me parece que hay otra gente que está en la sesión, pero no sé. Permítame un momentito. Ok. Siguen viendo la imagen. Sí, Ok, sí, licenciada, sí se mira. perfecto. Bueno, es que ya saben ustedes que Robert, bueno, un compañero de la escuela me ha prestado el Zoom y a veces parece que lo usan, entonces hay algunos problemas. Sí, Francisco, de hecho, eso es lo que estamos viendo, sobre todo porque estamos viendo dos libros en el caso de sabiduría y eclesiástico, o sea, Siráside, que pertenecen a los deuterocanónicos. Entonces, eso es algo que les tiene que quedar claro porque es una pregunta constante, porque son libros que no tienen las Biblias protestantes. Entonces, generalmente ellos aducen de que la iglesia introdujo libros que no pertenecen al canon. Pero fíjense que por eso hemos ido viendo en cada libro ese tema del canon y el tema de los libros que en un primer momento no entraron, luego, ¿cuál fue el criterio? En eso es lo que hay que fijarse. ¿Cuál fue el criterio por el que luego entran? Entonces, acuérdense que, por ejemplo, ahorita que estamos viendo sabiduría, ya eso lo vimos la semana pasada, donde vimos aquí, por ejemplo, el tema de la canonicidad, en esta parte. Entonces, vemos que este libro originalmente está escrito en griego. Y esa era, pues, como quien dice, el veto por el cual no entra en el canon, porque los que habían entrado en el canon, que estaban escritos originalmente en hebreo, y luego los traducían al griego, tomando en cuenta a los judíos que habían salido de Palestina y que se llaman los de la diáspora, ¿verdad? Entonces, fíjense bien los criterios, que de eso es lo que interesa. O sea que por eso se llama deutero. Deutero es segundo, deutero. Cano, o sea, la segunda reflexión o el segundo estudio para que entren en el canon bíblico. Y entonces, cuando vemos el tema de la canonicidad, vemos los criterios que se utilizan. En este caso de sabiduría, el criterio que se utiliza para entrar en el canon, fíjense que es el Antiguo Testamento, estos libros, pero las primeras comunidades cristianas ya lo utilizan. Acuérdense que nuestro tema de estudiar Sagrada Escritura y estudiar el Antiguo Testamento es para conocer el mensaje de Jesús, para entenderlo, para interpretarlo desde un contexto histórico y cultural de la época de él. Por eso lo estudiamos, ¿verdad? Entonces, cuando vemos que eso es lo que veíamos aquí hace 8 días, que en el tema de Clemente Romano, aquí lo tienen, Clemente Romano, y luego San Agustín, aquí lo tiene, ellos están en un periodo de los primeros siglos, incluso
San Agustín es antes del Concilio de Nicea y Clemente Romano también. Entonces vemos que estos padres de la iglesia, que así se llaman, los primeros, pues hoy diríamos teólogos, ¿verdad? Porque están reflexionando e interpretando la palabra de Dios, y entonces ellos ya utilizan este texto. Es decir, para el movimiento de Jesús, este texto tenía muchas implicaciones y ya lo utilizan, sobre todo, que era lo que estábamos viendo aquí, que por eso mereció ser leído por los lectores de la Iglesia de Cristo durante largos años y ser escuchado con la veneración que corresponde a la autoridad divina. Es decir, aunque no estaban en el canon judío, porque no fue escrito en hebreo nunca, sino que fue escrito en griego, y ya vimos que seguramente era un personaje, pues un poco griego, ¿verdad? Porque utiliza, o sea, dice de Alejandrina. Entonces, él utiliza el lenguaje y utiliza toda la retórica que es muy bonita, ¿verdad? Muy fácil de leer, muy atractiva. Veíamos hace 8 días. Entonces, los cristianos ya lo utilizan, pero sobre todo, ¿por qué? Porque en este libro de la sabiduría se habla de la sabiduría encarnada. Y entonces con mucha facilidad se ve el pasaje o la persona de Jesús como sabiduría de Dios encarnada. Entonces se va dando cierta autoridad a este libro como inspirado, y que justamente decíamos hace 8 días, así como el encuentro que tienen los caminantes de Maús con Jesús, pues Jesús les dice, las escrituras hablan de mí, o sea, búsquenme en las escrituras. Si todavía no saben quién soy yo, ni entienden mi mensaje, búsquenme en las escrituras. Entonces, eso es lo que hacen las primeras comunidades cristianas. Y entonces, este libro, que no pertenece, ni ha pertenecido, ni va a pertenecer al canon judío, pues la comunidad católica cristiana la tiene, pero fíjense bien, desde el primer momento, o sea, aunque no estaba en el canon, ya era utilizado como forma de enseñanza, dice, lo leía hasta el último penitente y catecúmeno, o sea, lo utilizaban para la catequesis. Entonces, entre los protestantes, aunque el libro de la sabiduría inicialmente fue reconocido como inspirado por los reformadores, porque ya en ese periodo, o sea, hace 500 años, pues imagínense ustedes que, que nosotros, por ejemplo, si ustedes fueron a misa ayer, se dieron cuenta que estamos celebrando los 500 años de la primera celebración eucarística que viene aquí a Guatemala, ¿verdad? Que decía el sacerdote, fue en Salcajá, y por eso todos los eventos se hicieron en Quetzaltenango, San Marcos y todas esas áreas, ¿verdad? Pero eso está pasando aquí en Guatemala, hace 500 años. Pero hace 500 años en Europa, pues era el movimiento de protesta de Lutero. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que ubicarse en un contexto histórico para tener un criterio fundamentado. Porque, ¿cuál fue el razonamiento de Lutero? Bueno, si nosotros somos, pues, nuestra matriz es judía, y si los textos del Antiguo Testamento son los que están escritos en hebreo y pertenecen algunos que se han traducido al griego, pero los han incorporado en el canon judío, porque ya había indicios que se había escrito en hebreo siempre, pero luego por necesidad de que lo tuvieran
los que iban naciendo en otras culturas, aunque eran judíos, tuvieran ese conocimiento. Ese era el criterio del canon judío. Pero luego, entonces, Lutero, en un primer momento entiende, ¿qué es lo que entiende? Entiende el tema de la tradición y del magisterio, porque cuando estamos hablando de San Agustín y San Clemente, estamos hablando del magisterio y de la tradición de dos obispos, o sea, pertenecen al magisterio de la iglesia, que están reflexionando y que están utilizando los textos para una catequesis, o sea, una formación catecúmena. ¿Y cuál es el tema aquí? Que Lutero, siendo sacerdote, el agustino, él entiende primeramente ese aspecto de la escritura cristiana, pero luego él se ubica en el tema de San Pablo de Gálatas y Romanos, donde dice que somos justificados por la gracia. Y entonces él, centrado en ese tema de la justificación, pues va a, más adelante, sus tesis van a ir cambiando. Y eso el Concilio de Trento quiso, pues, dialogarlo y llegar a un consenso adecuado para las dos partes, pero no se logró. Y al final, dice, fue excluido del canon por caer bajo sospecha. Es decir, si no lo tuvieron, si nunca fue escrito en hebreo, pues no ha de tener. Y acuérdense que los libros que, estos porque no fueron escritos en hebreo, pero veíamos que anteriormente los otros, que sus términos no eran, no utilizaban los temas de la sagrada, de los otros libros de la escritura, del Pentateuco, del Éxodo, como es el tema de la elección, de la alianza, todas esas tradiciones que se recopilaron, la presencia y la manifestación de Dios en el pueblo, pues como Cantar de los Cantares, veíamos pues otros textos que hemos visto en los sapienciales que han entrado en cierta sospecha, pero no tan fuerte como Eclesiástico, o sea, el Siráside, que es el que vimos de Vanidad de Vanidades, ¿se acuerdan? Como, es como que es un pensamiento muy pesimista, como que no habla mucho de Dios, pero también es un tema que va a ser muy recurrente en las primeras comunidades. Entonces, sintetizando, el criterio es este. Para los judíos, los libros que pertenecían a su canon judío tenían que haber sido escritos en hebreo. Luego hubo otros libros que se tradujeron al griego, que fueron posteriores y que entraron en el canon. Ahora creo que tienen como 39 libros, al principio eran como 22. Entonces se fueron añadiendo unos y el canon ya está cerrado. Pero luego nosotros tomamos esos libros para ir entendiendo a Jesús históricamente, y hubo otros libros que estaban en el ambiente helenista, como estos dos que estamos hablando, que no estaban en el canon judío, pero que eran utilizados por las comunidades cristianas porque veían claramente la actualización en el Antiguo Testamento de estos textos con la personificación de Jesús. Entonces, ahí es donde el texto pues va a encontrar total aceptación, y ya entra en la Vulgata, o sea, ya San Jerónimo lo toma directamente y lo pone, pues lo traduce, ya no del hebreo a latín, sino que directamente del griego a latín, ¿verdad? Ya realiza una traducción, dice aquí, directa del texto griego. Y dice, no le cambia muchas cosas porque no estaba totalmente definido, como entonces lo deja tal cual está. Entonces, eso es, Francisco, lo que usted lee, que posteriormente van entrando en el canon, pero el criterio es, al entrar en el canon,
que fueron utilizados por las primeras comunidades y hay constatación de eso. No sé si por ahí va su pregunta, Francisco. Licenciada, fíjese que directamente la duda que yo tengo es de que algunos dicen de que, o sea, he visto también de que estos libros deuterocanónicos fueron agregados en la Septuaginta que crearon los 70 sabios, pero eso fue en el año 300 antes de Cristo, según tengo entendido. Entonces, pero estos libros se escribieron después, entonces no sé si estos libros fueron agregados después cuando fueron traducido la Biblia hebrea al griego, o porque sí he visto que dicen que algunos de que fue introducido antes de 3 siglos antes de Cristo a la Septuaginta. Incluso Jesús mismo utilizó la Septuaginta y es citado en varios textos del Nuevo Testamento. Ahí lo que hay que entender, Francisco, que es la Septuaginta. Y la Septuaginta es la traducción de los libros hebreos al griego que fueron aceptados, que es lo que acabo de decir hace un momento. Algunos libros que estaban escritos en hebreo fueron traducidos al griego. Y originalmente esos libros, pues ya pertenecían los que estaban en hebreo, pero luego hubo otro movimiento de los griegos que se fueron desarrollando y entraron en el canon ya porque estaban escritos en griego en la Septuaginta. O sea, la Septuaginta es la traducción que se hace del hebreo al griego. Y el Talmud es como un comentario que hay de los textos hebreos. Entonces, y seguramente se va ampliando también con los griegos, porque aquí lo que ustedes tienen que comprender es toda la problemática que tiene Israel durante todos los siglos al contaminarse su religiosidad con pues las otras culturas que hemos hablado, los asirios, los sirios, los persas, los babilonios, los griegos, los romanos, toda esa mezcla que ellos han ido captando de esa cultura, se ha hecho un sincretismo. Entonces ellos intentan mantener su yavismo puro, porque ustedes se darán cuenta que la fe también se contamina con la cultura, con las tradiciones. ¿Cuán difícil es hasta el día de hoy quitar de la mente o de la mentalidad católica cristiana el hecho de un Dios castigador, el hecho de hacer las cosas porque si no las hago, Dios me castiga por obligación? O sea, es algo tan complicado de que por más que se dé eh, fuentes originales donde realmente se explique de que las tradiciones eran antiguas, que el lenguaje que se utilizaba, pero hubo mucho tiempo que toda la enseñanza fue literal a lo que decía el texto. Entonces, todos esos cambios que fueron con Vaticano II, es muy difícil que las personas lo capten. Pero el hecho es eso, Francisco. Lo que usted leyó es cierto, pues, que por eso se llaman deuterocanónicos, porque entraron en el texto, en el canon, pero estamos hablando del canon católico, donde entra el Nuevo Testamento. Ahora el canon judío, pues se quedó con los libros que ellos tienen. Entonces, la Septuaginta y el Talmud, pues no siempre es aceptado por los ortodoxos. También entre ellos tienen ciertas diferencias que nosotros, pues como nosotros no somos judíos, ¿verdad? Entonces no comprendemos incluso sus fiestas. Tratamos de estudiar las que Jesús encarnó, pero ellos tienen muchísimas fiestas que celebran. Incluso su año calendario termina en una época diferente de la nuestra, y eso lo vimos en los textos que hemos estudiado de sabiduría. Entonces, la Septuaginta tiene más libros
que el canon hebreo original. Porque eso vimos, el canon hebreo original pues tiene el Pentateuco. Se recuerdan que en un momento hablamos que tanto Samuel, primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes, segunda de Reyes, ellos no los tienen dividido así, sino forman parte de los libros históricos. Y acuérdense que ellos tienen rollos, no tienen los cuadernos como los tenemos nosotros. Claro que hay Biblias empastadas, pero si ustedes van a una sinagoga, pues ahí se lee el rollo. Entonces, van teniendo todo ese sentido. Está el Pentateuco, los libros históricos, y luego vienen los libros proféticos, y luego viene sabiduría, pero eso ya no entra tanto. Básicamente está dividido en tres. El Pentateuco, que es la Torá, los históricos, que son primera, segunda de Reyes, primera, segunda Samuel, luego Crónicas, y todos esos son muy posteriores después del exilio de Babilonia. Entonces ahí es donde empiezan a tener el conflicto del canon, porque ya estos libros se van escribiendo en hebreo y en griego, son realidades ya muy cerca a la situación de Jesús. Entonces, el criterio aquí, para no hacernos mucha confusión, es darnos cuenta cómo las primeras comunidades utilizaban libros que existían, porque ahí estaban, y que existen un poquito antes, porque estábamos ubicando sabiduría, justamente como dice Francisco, 300 años antes, un poco con el periodo helenista, o sea, cuando entran los griegos. Pero el libro se escribe ya en griego, no pasa por empezando por hebreo, sino que ya directamente en griego. Entonces, vimos sobre todo en que este libro no pertenecen al canon hebreo, pero cuando estamos hablando del canon hebreo, estamos hablando de lo que dije anteriormente, Pentateuco, históricos y proféticos, porque la Septuaginta y el Talmud fueron ya con traducciones y el otro con interpretaciones. El Talmud es interpretaciones, como cuando yo les digo, lean ustedes los comentarios que están al pie de página. Ese es un comentario, una interpretación. Entonces, eso ya, por eso es otro libro. Eso ya se llama Septuaginta. Perdón, se llama el Talmud. Entonces, porque ya es otro libro que tiene comentarios. Y luego la Septuaginta pues tendrá más libros porque ya entran los libros que están escritos en griego. Entonces tenemos que entender esas tres situaciones que tienen ellos. Y ellos también tienen distintos niveles. Están los ultra ortodoxos, los ortodoxos, los sionistas, bueno, los palestinos, los judíos, en fin, está todo eso, y cada uno también tiene, pues se aferra o a una o a otra, pero los ortodoxos y los ultra ortodoxos son los que tienen los libros directamente que ya les mencioné, la Torá, los históricos y los proféticos. Entonces ya los demás con mezclas de idiomas y todo eso, pues ya es otro libro. ¿Sí? Más o menos. Sí, licenciada, gracias. Ok. Entonces, esto es lo que hemos visto en la mayoría de los libros, el tema de la canonicidad, para tener un criterio y nosotros darnos cuenta de cómo el libro es elaborado. Aquí cuando estamos hablando de cómo se elabora el libro en griego, pues nosotros nos damos cuenta que no hay ningún libro antes de este que tenga alguna idea de que fue escrito en algún momento en hebreo. Y entonces aquí dice, justamente cuando habla aquí de la versión griega de los 70, pues está hablando de la Septuaginta, ¿verdad? Que está entre el siglo III y el siglo II antes de Cristo, ¿verdad? Entonces, este es el que se encuentra. Vimos también que incluso en los documentos de Qumran, ¿verdad? Que son los esenios que estaban en las cuevas del Mar Muerto, no ha aparecido en todos los hallazgos ningún
pedacito, ningún rollo o algo que hable de este libro, lo cual da indicio que este no pertenece pues al texto directamente de los hebreos. Entonces, ¿cómo lo vemos? Pues lo vemos desde la escritura. Y entonces vemos que el conocimiento que está escrito dentro del texto, pues se habla de un mundo o de una cultura egipcia y greco-helenista. Entonces ustedes ya se dan cuenta que al tener ¿qué dijera yo? Que al leer el libro encontramos esa narrativa y encontramos esa cultura, pues ya ahí ya vemos por qué no lo tienen justamente los ortodoxos y los ultraortodoxos, ¿verdad? Porque el enfoque del libro viene con una filosofía platónica y estoica. ¿Qué significa eso? Bueno, acuérdense que la filosofía platónica era que el pensamiento en que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno, y que el cuerpo es como la cárcel del espíritu. Y estoica es que hay que luchar contra el cuerpo para vencerlo hasta salir victorioso y liberar el espíritu. Entonces, ahí se va, dice aquí, toda esta opinión que se atribuye a esta obra hace pensar que el escritor en ningún momento fue un judío, ¿verdad? Sino que fue un escritor alejandrino, o sea, de Alejandría, de Egipto, o sea, se escribió en Egipto, pues, conocedor del griego y con amplios conocimientos de la cultura y la literatura helénica, o sea, griega, ¿verdad? Posiblemente también habría sido pues descendiente de un judío con una profunda religiosidad y como evidencia porque hay una familiaridad con la historia y la cultura de Israel, pero prevalece no tanto en el idioma, sino en su forma de retórica, de narrar, pues se manifiesta más la cultura egipcia, la griega, y entonces, pues todo eso dice, le ha dado importancia a esta comunidad judía en Alejandría, que es Egipto. Y dice que, sin embargo, es necesario advertir que el autor manifiesta una mentalidad abierta. Eso también es importante porque realmente el yavismo es algo pues totalmente cerrado entre ellos, incluso hasta como forma parte de una raza consanguínea, ¿verdad? Y aquí se ve una mentalidad abierta, con capacidad de diálogo, y entonces todo eso que lo encontramos en el texto, el lenguaje, los conceptos que desarrolla, todo eso va dando la claridad de que el autor del libro de sabiduría tenía un interés pedagógico, religioso, ante ver las situaciones que se están dando en el mundo, de su época, obviamente. Entonces, teniendo un pensamiento griego y estando en un imperio egipcio fuerte, ¿verdad?, de su tiempo, quiere defender la fe judía, y quiere transmitir esa fe a la cultura pagana, ¿verdad? Es un poquito como el tema de inculturación, ¿verdad? Él está en otro lado e intenta transmitir en ese lado sus raíces judías. Es un poco lo que hace Pablo, pues. Pablo va al paganismo, ya entendemos que es un poco similar a esto, que él es pues judío porque sus papás son judíos, entonces su mamá es judía, él es judío pues, de raza, pero luego nace en otro lugar y tiene pues un salvoconducto romano, o sea, nace en una cultura griega y tiene una, pues como por decir así, tiene un DPI, ¿verdad? Romano, un pasaporte romano. Entonces él maneja las tres culturas, pero él, ¿qué es lo que transmite? Pues él transmite
lo que él experimentó, la presencia del resucitado. Entonces, esto es lo que hemos ido viendo en todos los libros, la importancia de ver los destinatarios, el lenguaje, la estructura del libro, todo lo que se utilizó en cada uno de los sapienciales y que en realidad se utiliza en toda la Sagrada Escritura, en toda, porque tenemos que entender lo que el autor quiso escribir, el tema de su obra, su mensaje teológico, porque al final todo lo que hay en la escritura es teología, y ver que a pesar de toda esa diversidad hay un hilo conductor, una uniformidad en su retórica, en su lenguaje, en su estilo, en su proceder literario. Hay que tomar en cuenta otro elemento. La mayoría de los textos que están escritos en el Antiguo Testamento fueron recopilación de tradiciones orales. Pongan atención en eso. Acuérdense, esas tradiciones orales que se repitieron durante mucho tiempo, no solo nunca se cuestionaron, sino se yuxtapusieron, se mezclaron unas con otras y se pusieron por escrito. Cuando fue necesario escribir, que fue hasta el tiempo de David y Salomón, cuando ya estaba el imperio establecido. Este texto y los que hemos visto como Deuteronomio no vienen con una tradición oral, aparecen en una época específica, en otro idioma, en otro contexto cultural. Entonces ya ustedes pueden ir entendiendo por qué de primas a primeras no están en el canon. Luego, ya con las interpretaciones como el Talmud o con las traducciones, la Septuaginta, pues entonces ya se van introduciendo poco a poco, pero como dice el texto, con alguna sospecha. ¿Sospecha de qué? De no ser libros inspirados y revelados por Dios, porque ya lo hablamos en otras veces. No se habla directamente de Dios, como se habla en las tradiciones orales que luego se han puesto por escrito. Luego está el otro problema. El texto que está con toda esta estructura griega, dice el texto que fue escrito por Salomón. Y entonces aquí viene otro debate, ¿verdad? Literario. Pues, ¿cómo va a ser Salomón? Pues si estamos viendo toda la cultura, todo el lenguaje, el mensaje, lo estamos viendo. Y entonces dice, bueno, tenemos que entender que es un recurso literario y que justamente ahí es donde encontramos esas raíces judías del autor, porque aunque está en otro contexto totalmente distinto, tiene conocimiento de su historia. Y entonces aquí es donde ya saliendo de toda esa realidad que ya la tuvimos que haber entendido, entramos a los destinatarios y otra vez entramos al examen interno del texto, ¿verdad? Y deducir, porque todas son deducciones, porque el texto habla. El texto, si nosotros entramos seriamente a él, nos está hablando. Y entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que igual que hizo Pablo, que cuando llevaba su mensaje se dirigía primero a la colonia o a la comunidad judía que estaba en una sinagoga, pues igual aquí va dirigido primero a estos judíos. Por eso no sería extraño que estuviera en la Septuaginta, porque esto, pues justamente la Septuaginta está escrita para todos los judíos de la diáspora, ¿verdad? Y entonces ahí estas comunidades que vivían en un mundo con mucho atractivo cultural, porque estaban sumamente desarrollado y no se parecía en nada a las situaciones que vivía el judío en Palestina, pues el autor se va a dirigir a ellos en primer lugar, a los que sufrían alguna situación porque querían vivir su fidelidad religiosa. O sea, estando en otro lugar, ellos querían mantener
su espíritu yavista, su espíritu original judío. Y luego, pues ya saben ustedes eso que se va mezclando y que se va volviendo un sincretismo, ¿verdad? Y lo que intenta, dice el autor, es animarlos a reforzar su fe para que se den cuenta que su fe tiene un valor perenne, que estas tradiciones que fueron recopiladas y que fueron escritas, ya lo hemos dicho otras veces, si hay llevado tanto esfuerzo para ponerlas por escrito, pues es porque tienen un valor para siempre que se quiere ser transmitido. Y eso que es lo que quiere decir el autor, ¿verdad? Y poner ese proceso y con un tema de esperanza, fijarse en los antepasados y el tema de Dios. También se dirigía, dice, a otros judíos que tendían a aceptar de modo sin pensar mucho, sin criticarlo, el proceso de asimilación de otros modelos culturales y religiosos, lo que estamos diciendo, el sincretismo, la mezcla. O sea, mantengo lo que yo creo, pero le voy incluyendo otras ideas. Hoy eso se llama New Age y eso ha existido siempre, la mezcla de otras ideas. Bueno, por si acaso, yo voy teniendo otro tipo de expresión religiosa. Y entonces, todo eso lo encontramos en la lectura del libro. También al leer el libro vemos que algunos sectores del mundo hebreo, está en Egipto, ¿verdad? Existía un sincretismo cultural religioso que habían llevado a una degradación moral y al consiguiente abandono de la fe de los padres. Es lo que estamos diciendo desde hace tiempo. Y luego ponía en marcha un proceso de persecución contra aquellos judíos que buscaban una vida de plena fidelidad religiosa. O sea, que los que querían mantenerse fieles a las tradiciones de sus antepasados, pues eran perseguidos por los mismos, que eran también judíos, pero que ya tenían una mente pues mucho más amplia y habían mezclado sus creencias. Entonces, el tema siempre va a ser en la Sagrada Escritura el de la fidelidad religiosa, ¿verdad? Y luego el autor del libro se dirige a estos con una invitación fuerte para que luchen por su fe y considerando que las bendiciones que Dios concede a quienes pues, se mantienen fieles. Y eso es lo que todavía se sigue repitiendo hasta el día de hoy, ¿verdad? Mantener es convertirse. ¿Qué quiere decir convertirse? Pues volverse a Dios, al verdadero Dios, al que ha predicado Jesús y no mezclarlo con qué? Con la teología de la prosperidad, que yo le doy a Dios y Dios me devuelve a mí, que si yo le doy mucho como una negociación, que si negociamos con dinero, que si negociamos con oraciones, que si no, no es un negocio. Es lo mismo, solo que hay que ponerlo en los distintos contextos. Bueno, ahorita ya me está sonando que tienen su momento de descanso, entonces regresamos en un ratito. Y antes de continuar, quiero explicarles lo que le puse de tarea. Bueno, final, ¿verdad? Entonces lo pongo en pausa y regresamos en un ratito. Bueno, vamos a continuar y en lo que se refiere a los géneros literarios, pues todo lo que encuentran aquí, digamos, lo único que hay de lenguaje midrashico, que es el que utilizan los hebreos, pero luego este protréptico tiene que ver con una invitación de Aristóteles, o sea, un lenguaje de Aristóteles, como una retórica clásica, invitando una invitación a la filosofía. Y la discálida o discalia, pues es también como un resumen del mensaje. De hecho, hay una discálida bíblica en el Nuevo Testamento, que es la enseñanza de los apóstoles, ¿verdad?
Entonces es una exhortación. Entonces aquí esto que lo utiliza Aristóteles en su ambiente como invitación a la filosofía, aquí el autor lo utiliza como invitación a la sabiduría y a una sabiduría que va a continuar, ¿verdad? Cuando está hablando de apocalíptica, pues este también es un género literario y no se trata de que todo se va a destruir, sino de una trascendencia, una sabiduría que trasciende, que no se queda en una realidad humana. Y la discálida, pues, es más bien una exhortación a la doctrina que han aprendido, a la que están llamados a seguir, que forma parte de la sabiduría, pero que tiene que ver con la justicia en el actuar de la vida. Entonces, eso es más que todo lo que tenemos aquí. Y ya luego, pues, eh, lo que nos toca es la estructura del libro. Estoy esperando que entren los demás, todavía hay 9, no sé si faltan 8, ¿verdad? Conmigo 9. Estoy esperando que entren los demás para explicarles algo que necesito hacer para su nota final. Solo voy a esperar un ratito, continúo con la estructura del libro y luego regreso a ese tema. Bueno, entonces la estructura, imagínense que cuando está hablando de escatología, está hablando también de la vida después de la muerte, ¿verdad? Cuando hablamos de la teología, de la escatología, es toda esa experiencia que se va a vivir después de la muerte. Entonces vean la cita, la primera parte que es una exhortación dirigida sobre todo a los gobernantes de la tierra, ¿verdad? Para que busquen la verdadera sabiduría, porque pareciera que tienen tanto poder y tanto dominio, pero van a tener que dar cuentas. Aquí viene el tema de la escatología, ¿verdad? No se crean que se van a quedar con todo lo que hicieron. Aquí pareciera que sí, que no les pasó nada y les fue muy bien, como decía Job en el sufrimiento del justo, ¿verdad? Parece que el justo sufre más y estos gobernantes hacen lo que quieren y salen invictos. Pues no, hay una escatología. Y vean la cita. ¿Alguno de ustedes me puede leer esta cita que está ahí? Esta cita de la escatología, ¿alguien la puede leer? ¿Aló? ¿Andan por ahí o no están? Sí, aquí estamos. ¿Puede usted leer, Miguel, esta cita? Sí, claro. ¿Cómo El libro es? de la escatología 1:16-21. No, pero ¿cómo se No, lee? perdón. ¿Cómo se lee? Ah, ¿Capítulo? capítulo 1, versículo del 1 al 6 y No, versículo 21. ¿O no, no? no. Por eso quería que la leyera para que se fijaran. No puede ser así, porque no puede ser, fíjense pues, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 6, versículo 21. Ay, sí se lee. Ah, Mire, fue. entonces, Esta, ajá. ¿cómo? No, sigo leyendo el resto. No, no, bueno, Solo solo era, era para que se fijaran, ¿verdad? Igual pasa ah, aquí. ¿Cómo se leería esta cita? bueno, capítulo 6, versículo Del, 22. del Bueno, versículo del 22 versículo 22 al capítulo 9, versículo 18. hasta Así, el versículo hasta el 18. versículo 18. No Mira. solo el versículo 18, sino que es capítulo 6 del versículo 22 al capítulo 9 hasta el versículo 18. Ya. Entonces quiere Sí. decir que se tienen que incluir todos desde el versículo 22 hasta el versículo 18, empezando por el capítulo 6 y terminando con el capítulo 9 hasta el versículo 18. Y claro, esta ya es más sencilla porque son dos capítulos del 10 al 19, ¿verdad? Ahí no están
la diferencia de los versículos. Bueno, entonces es importante que ustedes se vayan dando cuenta de esas lecturas y ver la estructura del libro. Entonces, la primera parte es una exhortación dirigida a los gobernantes. Luego, la parte del capítulo 6, versículos 22 al 9, al capítulo 9, versículo 18, es la parte central del libro y contiene un conjunto de enseñanzas sobre el origen, naturaleza y las propiedades que tiene la sabiduría. Y luego, esto se llaman sumarios. A veces son sumarios pequeños y a veces son sumarios grandes. Y en este sumario es donde se ve pues la influencia hebrea que tiene el escritor, porque estos capítulos han sido elaborados con un género midráshico. Es decir, el midrash, ¿se recuerdan? Que es como lo que tenemos en Génesis 3, que es una serie de símbolos, de analogías para que nosotros comprendamos de lo que se está hablando. Y esos símbolos se van adoptando y se van haciendo comparaciones en distintos periodos. Esta parte que es tan elaborada es una verdadera teología de la historia. O sea, cómo nosotros tenemos que ir descubriendo esos temas o esas verdades que nosotros afirmamos, que creemos en un Dios creador del cielo, de la tierra, que creemos en su Hijo que se encarnó, que se hizo hombre, que padeció por nosotros, que creemos en el Espíritu Santo. Todo eso, que ya nosotros lo tenemos en la fe católica, eso tiene implicaciones en la vida. Eso no es solamente de repetirlo con palabras, sino que todo tiene una implicación y esa es la sabiduría. Si Dios es creador, eso significa que yo debo entender que Él es el Señor de la historia, que es el dueño, que Él lo conoce todo, que lo sabe todo. Y yo soy criatura, no estoy al nivel del creador. Por lo tanto, no voy a negociar ni le voy a asesorar de lo que tiene que hacer. O sea, eso tiene implicaciones. Y estamos hablando de ese Dios trascendente que tenemos en el Antiguo Testamento. Pero luego en el Nuevo Testamento tenemos a Jesús y decimos que se encarnó. Ese Dios se encarnó, se hizo parte de nosotros, se hizo humano. Entonces es un Dios inmanente, es el mismo, pero entra en la historia. No es que nunca hubiera entrado, pero entró por momentos, por fases, por manifestaciones, pero ahora entra en la historia y es la verdadera sabiduría de Dios. Ese es el género que a través de signos, de símbolos, pues nos va dando va recogiendo todos esos eventos que han sucedido en la historia de Israel y sin mencionarlos concretamente, nosotros que lo conocemos vamos entendiendo esa actuación y luego cómo nosotros captamos esa sabiduría que Jesús manifestó en su momento histórico, pues tenemos la fuerza del Espíritu. Entonces, no es algo que se quede en un abstracto como ideas, sino que tiene implicaciones concretas, ¿verdad? Y es muy original la manera como lo escribe. Y está mostrada, pues todo el tema tiene como objetivo demostrar las maravillas que Dios, en este caso la sabiduría, ha realizado en Israel. Y ya luego con nosotros, pues ya de alguna manera, pues ya todo eso lo entendemos mucho mejor, ya personificado en la persona de Jesús. Y luego nosotros cuando estamos en un texto podemos compararlos con las distintas perspectivas de otro. Vemos de que, por ejemplo, tanto sabiduría como Siráside no entraron en el primer canon. Entonces podemos entender la teología que va presentada posteriormente, ¿verdad? Posterior quiere decir después. La sabiduría no aparece solo vinculada en la historia humana,
sino también hacia la salvación y realización plena. O sea, no solamente se trata de hacer las cosas en este momento para que me vayan bien, no se trata solo eso, sino que se trata de que eso vuelve a tener implicaciones hacia los demás y hacia la realización plena, no solo mía, de los otros, sino del proyecto de Dios. Entonces, esa reflexión teológico-histórica emerge una clara condena de las religiones paganas o incluso de nuestro cristianismo a veces tan individualista. Yo no he hecho nada malo, yo no probo, yo no mato, yo no esto, yo no es, yo al contrario trabajo en la iglesia, hago, bueno, a saber, ¿verdad? Hay que acordarse que en el Evangelio, pues Mateo sobre todo dice eso, ¿verdad? Pues, Señor, ¿cómo es que no nos conoces si hacemos todo eso y nunca hicimos nada malo? Bueno, pues nos ponen por otro, en otra fila, ¿verdad? Entonces, es importante darse cuenta de esta reflexión de la historia y darse cuenta de las implicaciones y sobre todo la diferencia que hay, pues porque nosotros podemos decir que somos católicos, pero de repente somos paganitos, ¿verdad? Porque tenemos idolatrías, adoramos realidades que no son Dios precisamente, pero que nosotros le damos esas características. Bueno, las tres partes del libro tratan en definitiva de la sabiduría desde tres perspectivas diferentes. Primero, la sabiduría es un don del espíritu que guía al hombre. Es un don, es un regalo. O sea, no pertenece a nuestra naturaleza humana, es un regalo que guía al hombre justo, o sea, el tema de la justicia, y que aquí viene la trascendencia y la escatología, ¿verdad? Hacia la inmortalidad de Dios. O sea, es Dios que quiere compartir de su ente divino al hombre, por eso se encarna, ¿verdad? Para compartir, para darse a la humanidad, pero no solamente para que nosotros creamos, ay, sí, vino y dijo e hizo, no, sino que eso, vuelvo a repetir, tiene implicaciones de justicia, de verdad, de honestidad, tiene muchas implicaciones que tienen que ser pues coherentes con lo que estamos viendo. Y eso pues hace el tema de justicia y hace que actuemos pues con justicia y con verdad y que eso pues el camino que es Jesucristo nos lleve a la inmortalidad con Dios. Por eso decimos con Cristo, en Cristo, con Él y en Él, ¿verdad? A Dios Padre. Y entonces luego aquí se presenta en este texto como atributo, o sea, la sabiduría como atributo. Pero aquí es donde ustedes pueden reflexionar libremente y darse cuenta, por lo que han estudiado en teología, que Dios no tiene atributos. Dios es, porque así se define. Dios es. Cuando Moisés le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Él dice, yo soy el que soy. O sea, eso tiene implicaciones, no cambia, es una esencia, es una, no habla ni de espíritu, ni de, es esencia personificada. Ya en el Nuevo Testamento esa esencia ya va a tener un nombre, es la esencia del amor. Pero eso será ya en el Evangelio de Juan. Pero vean ustedes que aquí entonces se presenta como atributo divino, pero ese atributo divino, nosotros ya sabemos que Dios no tiene atributos, tiene esencia, es esencia. Y esa esencia se personifica y es una fuerza que guía la historia. Entonces, en la personificación, pues nosotros en el Nuevo Testamento tenemos la encarnación y la fuerza que guía la historia, que es fuente y fundamento de todo lo que existe, pues ya sabemos que viene a ser toda la parte del Espíritu del resucitado, el Espíritu Santo, que es el amor entre el Padre y el Hijo, que es fundamento de todo lo que existe. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hay una leve
porque tampoco está revelada la Trinidad, pero sí los cristianos, las primeras comunidades vieron en esto pues un prototipo, una enseñanza que luego se verifica con la persona de Jesús. Entonces, así es como nosotros vamos viendo los contenidos, en este caso del libro de la sabiduría de Dios que se difunde no solamente en el ser humano, sino en toda la creación, en todo lo que existe. Por eso es que acuérdense que el Papa Francisco hace mucho énfasis en eso, ¿verdad? Que la gente, por ejemplo, dice, pues que no recoge otra basura porque la tiró otra gente. Entonces dice, bueno, pues es que la basura lo que está haciendo es destruyendo nuestra casa. La casa no es ni de nosotros, se nos dio prestada y toda esta basura que llega a los océanos, que llega a los tragantes, pues hace una serie de situaciones terribles para otros, ¿verdad? Pero cuando nosotros tenemos esa mentalidad individualista de no pensar en los demás, pues hay un tema de injusticia que entra ahí. Y entonces la sabiduría es difundida en la creación, en el hombre, en la historia, en la vida presente, pasada y futura. Y en el Nuevo Testamento pues tiene su plenitud, ¿verdad? Totalmente. Es, eh, es realmente el Nuevo Testamento va a ser eso, ¿verdad? La realización de todas las promesas hechas en el Antiguo Testamento que se realizan con Jesús o en la persona de Jesús. Y todos estos movimientos cristianos de las primeras comunidades, o sea, lo que se le llama la tradición cristiana que explicábamos al principio de hoy, ¿verdad? Que decíamos, pues, que estamos celebrando 500 años de Eucaristía, nosotros 500 años aquí en América, en Centroamérica, en Guatemala, pero en Europa, pues están en otro proceso de protesta, ¿verdad? Y ellos están partiendo de ese momento. Y nosotros tampoco vamos a partir del momento que porque hace 500 años la Eucaristía fue primero aquí, fue en ese momento que empezó todo, ¿no? Ya habían 1500 años antes de todo ese proceso. Y antes de Jesús, 2000 años antes. Entonces, todo eso nosotros es lo que tenemos que ir captando y descubriendo como parte de una historia pasada, presente y futura para poder interpretar los textos. Y entonces dice que toda la tradición cristiana ha referido a Cristo este admirable texto. Hijo de Dios por naturaleza, justo y perfecto, que ha donado su vida por la redención de la humanidad, sufriendo injustamente por los pecados del ser humano. Eso está en Isaías 53 y forma parte de esto mismo. Isaías está escrito antes. Ese libro, si es canónico, es profético y entra, ¿verdad? En el canon hebreo. Pero hay reminiscencias en este libro de la sabiduría y así lo vieron los primeros cristianos, las primeras comunidades cristianas. Bueno, entonces esto es fue nuestros libros sapienciales que dan las mismas herramientas que se dan para todos los libros de la Sagrada Escritura. Obviamente que cada libro tendrá su enfoque, que es lo que trabajamos en cada uno de ellos. Bueno, yo revisando las tareas que se han dado y como las han puesto en el portal en distintos momentos, estaba revisando quiénes habían enviado, quiénes no habían enviado, y hay algunos que tienen todas sus tareas, pero hay otros que no tienen ninguna y otras que tienen algunas. Ok, entonces tomando en cuenta eso, pues puse de aquí para el final de mes un cuadro. Ustedes pueden hacer un cuadro, pueden hacer un mapa conceptual, pueden hacer un organigrama, lo que ustedes consideren que se les facilita. Yo puse en la tarea un cuadro.
un cuadro donde ustedes tienen que sintetizar las 5 formas de trabajo que hicimos. Eso a los que hicieron ya todos sus trabajos y que ya están calificados, pues entonces se les va a hacer muy fácil porque ya lo hicieron y no es que lo tienen que volver a repetir, sino que simplemente sacar la idea principal. Por ejemplo, primero, el libro. Acuérdense que tenemos los 5 libros sapienciales, pero antes de esos 5 libros sapienciales, nosotros vimos en video la introducción a la sabiduría, a sapienciales, y vimos también la palabra sabiduría en hebreo. Eso es primero. Luego vimos, antes de los 5 libros que están formados por los sapienciales, vimos como poesía lírica, ¿verdad? Como sabiduría lírica, poesía, salmos y cantar de los cantares. Entonces, ahí van 3 temas. Y luego vimos los 5 temas, que son los 5 libros que pertenecen al cuerpo sapiencial que están en nuestro canon cristiano, ¿verdad? Canónicos cristianos, católicos cristianos. Bueno, entonces, como tuvimos, ¿qué era lo que teníamos que hacer en cada trabajo y en cada sesión? ¿Qué teníamos que haber hecho? Pues teníamos que haber visto el video, que la mayoría, pues los que hicieron el trabajo lo hicieron, e hicieron la síntesis, la introducción al libro, que también la mayoría lo ha hecho, el Word y hacer una síntesis de lo que la comprensión de eso. Y luego, pues, lo único que viene adicional en el cuadro que yo les pongo es su comentario personal. Entonces, como ya está hecho y ahora yo solo necesito como la síntesis de toda la conclusión, pero no otra vez una gran historia, porque eso ya se hizo, ya se hizo. Y los que ya lo hicieron, se les va a hacer muy fácil, porque entonces ahora solo es una síntesis, ya sea utilizando lo que se les haga más fácil. Si es un organigrama, si es un cuadro, ¿qué es? Ahí se los puse en la tarea y esa va a ser la nota final. Obviamente que los que han tenido todos los trabajos hechos, más esto, pues tienen el 100, ¿verdad? Los que no han hecho los trabajos, pues ya ni se estén preocupando, sino que hagan el cuadro. Y entonces ahí sinteticen y pues no tendrán 100, pero tendrán 80, 90, dependiendo de si han tenido otros trabajos. Porque sí hay algunos que les faltan. Entonces, no les va a dar tiempo de aquí, aunque sea 15 días, hacer los trabajos y va a hacer a la carrera y va a estar mal. Entonces, lo que necesito es un cuadro sintetizando el nombre, o sea, si van a poner la palabra sabiduría, en hebreo, pues ya saben, onmak, ¿verdad? Ponen eso. Y luego, como vimos un video, solamente la idea que les quedó de ese video, no todo el desarrollo, porque el video es lo mismo que el Word, ¿verdad? Con algo que le ayude, le añade, pues para eso está, para añadir algo que no está escrito, ¿verdad? En el folleto o que yo no lo puse. Bueno, entonces solo lo que le impactó de eso. Y luego tenemos la introducción, en el caso de las de sapienciales en general, lo que dice la Biblia en general. Luego, lo que dice cada libro en particular, pero no es otra vez que repita todo, que destina, no, sino que la idea concreta que le quedó de eso. Solo quiero las ideas concretas. No quiero desarrollo, quiero solamente lo que se quedó de eso. Y luego lo mismo pasa con el Word, lo que quedó de eso, y al final es su opinión personal que usted captó de ese libro que está haciendo la síntesis. O sea, yo les pedí 5 columnas, el nombre del libro o el tema que van a hablar, luego lo que hemos trabajado, el video, el Word, la Biblia y su comentario personal. Son
4 cosas más el nombre del libro, 5 columnas, 5 cuadritos. Si lo hacen en cuadros sinópticos, ustedes pueden poner el nombre del libro y ponerlo de distintas maneras o hacerlo como ustedes quieran. Lo que yo quiero es saber qué les quedó de todo lo que vimos. Eso es todo. Como eh, una apreciación del aprendizaje realizado en este trimestre. Entonces, si tienen alguna duda, pregunten, por favor, porque pues yo les dejo la otra semana para que ustedes trabajen. Yo ya terminé mi programa, ya terminé las tareas, ya las que están calificadas. Si quieren subir algunas otras, pues yo voy a seguir revisando si entran para calificarlas. Y si no, pues con que hagan el cuadro bien hecho y con conciencia, pues va a estar bien para la nota final. ¿Dudas, preguntas? Disculpe, licenciada, ¿hasta qué fecha tenemos para entregar el cuadro? Ahí se los puse, les puse del día de hoy al 28 a medianoche, porque el lunes yo entrego notas. El lunes 29 no tienen clase. Bueno, la otra semana pues yo no tengo ya nada más que decirle, a no ser que ustedes quieran compartir ideas y todo, ya será cuestión que ustedes quieran tener un conversatorio, pero hablando ustedes de qué fue lo que ustedes captaron, compartirlo como grupo. Pues si están interesados en hacerlo, yo con mucho gusto les envío el link y podemos tener la reunión y grabarla, ¿verdad? Pero si no van a hablar como cuando pregunto que no habla nadie, pues va a ser inútil, entonces mejor trabaje. Entonces ustedes dirán qué es lo que quieren. Pero la fecha está para el 29, para el 28, perdón, domingo 28, porque yo les voy a dar yo tendría que pasar notas a la otra semana, se acaba el lunes, yo en esa semana tendría que pasar la nota, pero les voy a dar hasta el domingo, además de esa semana, hasta el domingo. Muy bien, gracias. Licenciada, ¿Qué manda, disculpe, Francis? Dígame. ¿el resumen es sobre todos los libros en total, o sea, en conjunto, o se escoge un libro en No, específico? no es un resumen, es un cuadro que tiene que hacer de cada libro, pero no resumen, eso ya lo hicieron en cada trabajo, ya lo hicieron. Y si no lo hicieron, pues ahora pues les va a costar un poquito más, pero no es resumen, sino que usted vio un video, Francisco, vio un video de los que yo mandé. Bien, he visto casi la mayoría. Ok, entonces se supone que usted ya hizo sus trabajos y ya, si no se recuerda, solo revisar ahí en el portal el trabajo que hizo y la idea importante del contenido del libro, el video. Casi va a tener que ser casi el mismo del Word y el mismo de la introducción a la Biblia, porque se supone que no iba a decir algo contrario. Lo que sí va a pasar en la Biblia, en el Word y en el video es algo más que se añade en la información, pero muy difícil algo que sea diferente, o si encontraron algo diferente, pues lo ponen en su opinión. Mire que en el Word decía una cosa y el video decía otra, bueno, por eso es su opinión, su comentario. Pero no es un resumen, ya solo son las ideas de lo que usted captó, de Salmos, de Cantar de los Cantares, de los 5 sapienciales que vimos, de la palabra hebrea que se utiliza como sabiduría. O sea, solo es una palabra, 2 palabras, no es un resumen, es algo solo para saber si captaron la herramienta. Y sobre todo, donde más, pero tampoco desarrolladísimo, su pequeño comentario que no es que usted va a hablar un montón o escribir un montón, porque eso ya lo hizo. Y si no lo hicieron, pues tampoco les va a dar tiempo de hacerlo, porque lo que no hicieron en 3 meses no lo pueden hacer en una semana. Entonces, solo el cuadro para responder a la exigencia de la escuela de una nota de trabajo, ¿verdad? Entonces, pero no es resumen, es un cuadro, son esquemas.
¿Sí captan? Sí, licenciado, ya más claro, gracias. Sí, hay muchas formas de hacer eso. Se hacen esquemas, se llaman también mapas conceptuales, o sea, con pequeños conceptos, ideas. Se puede hacer en cuadro, se puede hacer pues de distinta manera, como ustedes tengan la manera más fácil de hacerlo. O si no lo quieren hacer en cuadro, pues ponen el título del libro y empiezan a escribir en el renglón, bueno, el video tal cosa, el libro es tal, el video decía tal, la Biblia dice tal, el Word dice tal, y mi comentario, 2 líneas, 3 líneas, no puede pasarse más. Solo y básicamente donde más van a escribir, pero tampoco un párrafo entero es el comentario personal. Este libro me dejó tal y tal cosa, o me inquietó en tal y tal cosa, o no comprendí tal y tal cosa, lo que sea su comentario. Entonces, eso es lo único que quiero. Licenciada, disculpe, ¿podría ser como una infografía? Sí, puede ser la forma que a ustedes se les facilite. Por eso le digo, lo único que tienen que utilizar son los 5 elementos que les puse ahí en la tarea. El nombre, lo que hemos usado, el video, la Biblia, el Word y su comentario. Son 4 cositas y el nombre para saber de qué están hablando, solamente. ¿Dudas, preguntas más? Ok. Todo claro, licenciada. Ok. Bueno, pues los que ya lo hicieron, porque eso se fue haciendo cada semana con cada libro, ¿verdad? Ustedes tenían que ver el video y hacer su comentario, y del Word, pues era casi lo mismo, no había diferencia, y la Biblia, pues simplemente si lo hicieron, lo hicieron. Yo vi que la mayoría, algunos, pues no la mayoría, pero sí lo hicieron algunos. Ahora los que no lo hicieron, porque también he visto que algunos no hicieron casi nada o algunos muy poquito, pues tienen el chance para hacer ahorita el cuadro. Ya no me estén, bueno, si quieren pasar trabajos, pues pásenlos, pues sí, sí, eso les ayuda. ¿Y qué van a querer la semana entrante? ¿Entrar a clase para tener un conversatorio o lo aprovechan para trabajar? Para trabajar. Li- Yo diría, licenciada, que si casi nadie vamos a participar en el conversatorio, que lo aprovechemos para hacer el trabajo. Yo considero eso, porque cuando yo pregunto algo casi nadie contesta. Entonces los conversatorios son muy ricos porque son ideas que pueden enriquecer a mucha gente, pero si las personas no están en lo que están, pues se pierde el tiempo, ¿verdad? Entonces aprovechenlos y pues nada más, ahí esto es todo de este trimestre. Y también fijarse de quiénes están en el portal, si están todos los que están, porque tengo entendido que cuántos pertenecen al grupo. ¿Cuántos son en el grupo? Flor de María, creo es la coordinadora. Bueno, ven. Como 18 creo, licenciada. Sí, entonces hay que Más o menos. fijarse eso porque en clase, por ejemplo, hoy tuvimos 11, ¿verdad? Y así ha estado, no, yo muy pocas veces creo que he visto que hayan 18. Entonces, esa es otra cosa, ¿verdad? La clase, claro, se graba, ya saben ustedes que sí, yo lo hago, pero si no solo no están y luego tampoco han trabajado, pues intenten hacer lo mejor que puedan con el cuadro si quieren la nota. Así es que les agradezco muchísimo y cualquier cosa, pues ya saben que estoy a la orden. Gracias, Muchas licenciada. Muy gracias, amable. Gracias, licenciada. Buenas licenciada. noches. Buenas noches. Gracias, licenciada, muy amable.